Ya, ahora sí. Vamos a partir con el resumen. Cualquier consulta de nuevo van diciendo cualquier cosa y vamos revisando todo. Ya. Bueno, primero partimos con una EDO. Una EDO es una ecuación diferencial que involucra una variable y que en este caso la variable es y es una función que depende de otra variable en sí misma, en este caso, y depende de la variable t. Y cuando hablamos de y', hablamos en este caso de la derivada de y con respecto a t. Algunos métodos de resolución es como más como sencillos, entre comillas, que no involucran tanto pensar, sino que es más aplicar. Bueno, si es que tenemos una función que el lado derecho no depende de y, podemos integrar directamente con respecto a dx y vamos a tener la solución como nuestra solución y, que es la que estamos buscando. La segunda, el segundo método se llama variables separables, que nuestro lado derecho de la ecuación tiene una función de x por una función de y. Entonces lo que hacemos es pasar dividiendo la función de y recordamos en este caso que, bueno, cambié un poco la notación respecto al principio. Acá este y' significa de y a de x. Y bueno, haciendo este truquito de Edo, que en el fondo se puede entender como pasar el diferencial multiplicando hacia el otro lado, que los matemáticos le decimos hacer un cambio de variable. Podemos llegar a esto que es variables separables, integramos a cada uno de los lados y ganamos y podemos seguir trabajando para despejar y. Perdón, ¿Sí? ¿no le voy a hacer un poquito de zoom? Sí, lo voy a poner de lado a ver si... Ahí sí, gracias. Ya. Después tenemos lineares de primer orden. En ambos casos, las lineales de primer orden se trabajan con factor integrante y tenemos que, eh, bueno, cuando es homogénea tenemos una solución que es, eh, en realidad en el caso general tenemos que la solución final es la solución homogénea más la solución particular. Entonces, si es que estamos trabajando en una ecuación no homogénea, primero tenemos que verla como homogénea, nos olvidamos del lado derecho, y después tenemos que incorporar el lado derecho para trabajarlo, y eso lo vamos a ver un poquito con detalle más adelante. Y una herramienta importante que nos ofrece varias formas de resolver distintas EDO es los cambios de variables, ¿sí? Uno de los cambios de variable como clásico es si es que nosotros tenemos una EDO que es y' igual a una función de y, pero que en realidad uno puede identificar que la variable no es solo y, sino que es y partido en x. Esa va a ser, entonces cada vez que aparece una y, va a aparecer una y partido en x siempre. Y si nosotros podemos reconocer eso en nuestra ecuación diferencial, acá nos sugieren hacer el cambio de variable z igual a y partido en x. Con eso uno puede sacar eh, que z' es de z a de x, ¿sí? Porque cuando hacemos un cambio de variable, primero tenemos que recordar cuál es nuestra función y cuál es la variable de la función. Acá tenemos y es una función de x, entonces cuando hablamos de z', tenemos que hablar de la derivada de z respecto a la misma variable que la función que estamos cambiando. Es decir, en este caso tenemos y, que es nuestra función, la variable de y es x, y nosotros queremos cambiar y por z, pero z va a tener la misma variable que es x, entonces z' es de z de x. Eso era lo que quería decir. Y bueno, por el cambio de variable tenemos todo esto y podemos llegar a que z' va a cumplir esta EDO de acá.
Y tenemos nuestra nueva EDO que va a ser más fácil de resolver. Esta EDO que nos queda z' es igual a h de z menos z partido en x. Es una EDO que se puede resolver por variables separables, ¿cierto? Todo lo que está arriba en el lado derecho lo paso dividiendo hacia el lado izquierdo y me quedan las z a un lado, las x al otro lado y puedo seguir trabajando. Otro cambio de variable importante que, bueno, está en el apunte es las EDO de Bernoulli, que, bueno, tienen una forma genérica en particular que es este punto, y si podemos reconocer que tenemos una EDO de ese estilo, eh, nos sugieren este cambio de variable de acá, y con eso recuperamos una EDO que es más fácil y podemos seguir trabajando eh, simplificando el problema y trabajando con una EDO más sencilla que, que nos permite eliminarnos esta potencia de I, ¿sí? Entonces nos queda algo lineal y todo desaparece como... Después está el cambio de variable de Riccati, que el cambio de variable de Riccati lo podemos usar, nos pide una condición, nos pide tener una solución ya conocida de la EDO. Entonces, esta solución conocida o te la pueden dar por enunciado o es una solución que, no sé, se ve, entre comillas, fácil de leyendo la ecuación. Puede ser una constante, puede ser la función idénticamente cero, que es un clásico. Ahí, si es que, si es que tienen alguna solución conocida o que pueden identificar de forma rápida, entonces, y tienen una EDO de esta forma, entonces pueden hacer el cambio de variable sugerido acá, que es I igual a I1 más 1 partido Z, donde I1 es la solución conocida, y van a generar una nueva EDO en función de Z. ¿Y cuál es la nueva EDO? Pueden hacer todo el trabajo haciendo este cambio de variable, después calculando I' y todo, pero la EDO al final les va a quedar de esta forma. Entonces la cosa es reconocer los términos P, Q y R, y que finalmente nos quedan los términos, la EDO en términos de P y Q, y R desaparece. Mágico. Y esos son como algunos cambios de variable que es importante que los tengan. Y hay algunos otros que se me ocurrieron a mí mientras iba leyendo el apunte, que hay algunos que aparecen en el apunte. Por ejemplo, cuando no aparece X explícitamente en la EDO, tenemos... eh, entonces, lo que nosotros decimos es que nuestra variable X, como ya no aparece, nosotros tenemos una EDO con respecto a Y', es decir, de Y a dx. Ahora, esa va a ser nuestra nueva variable y P va a ser Y' y vamos a tener una EDO que en donde salía Y, va a seguir saliendo Y, pero nuestro Y' ahora se va a cambiar por un P y nuestra Y segunda se va a cambiar por un P', entre comillas, que es esto de acá. Y eso nos permite, en vez de decir que vamos a trabajar con I, que era una función de X, ahora vamos a trabajar con P, que es una función cuya variable va a ser Y. Eso nos permite como disminuir en un grado como la ecuación la ecuación diferencial con la que estamos trabajando. Acá el segundo caso es cuando I, que es una función de X, Y sola no aparece explícitamente, aparece la derivada de Y, pero no aparece explícitamente, Y, y acá además agregué un caso general que es cuando no aparecen las primeras n derivadas, incluyendo Y solo. Pero vámonos por lo blanco, que es el caso base, y después, si es que ustedes quieren mirarlo más, pueden quedarse con entender también cómo funciona la parte morada, que es el caso más general. Entonces, si Y no aparece explícitamente, hacemos el cambio de variable P igual a Y', porque como no aparece Y, podemos
disminuir el grado de la ecuación diferencial en 1. Y si es que no, si no aparecen las primeras n derivadas, entonces hacemos el cambio p igual a i derivado n más 1 veces, y así reducimos varios grados la ecuación, omitiendo las variables que no aparecen explícitamente. Y después otros cambios de variables simplemente es practicar y entender cómo se usan los cambios de variables para poder aplicarlos en distintos contextos. Entender la variable de derivación y las funciones involucradas. Por ejemplo, acá puse una EDO que aparece, el término importante que les tiene que saltar a ustedes es y', o sea, y al cuadrado y. Y cuando tienen una multiplicación de este estilo, pueden mezclar estas dos cosas y hacer un cambio de variable explícito para que la multiplicación desaparezca y nos quede un solo término. Algo que no es lineal pasa a ser lineal. ¿Y cómo hacemos el cambio de variable? Si tenemos esta forma y cuadrado por y', entonces lo que hacemos es decir, nuestro p va a ser esto de acá, y al cubo. ¿Por qué? Porque p' nos va a botar un y al cuadrado por y, ¿sí? Acá no necesariamente podría haber habido un 3, podría haber habido otra cosa, pero la gracia es que estos dos términos los recupero con p' y entonces me va a quedar una ecuación p' más algo por p más algo, y ya no voy a tener algo que es una multiplicación de y, sino que voy a tener se va a transformar en algo que es lineal. Y de nuevo acá en morado a la derecha está como el caso general, ¿sí? Como les digo, como el término que nos importa es el término donde aparece y', y si ese y' está multiplicado por alguna potencia de y, entonces podemos hacer este cambio de variable como sugerido y vamos a poder recuperar una EDO que es más amigable. Eso sería con los cambios de variables, y ahora vamos a pasar a hablar un poco del problema de Cauchy. El problema de Cauchy es una EDO, ¿sí? Y' es igual a f de x, y, donde nos ponen además una condición inicial o una condición de borde, depende si como están mirando como espacio o como tiempo. En este caso nos dicen que y en x0 tiene que ser igual al valor y0. Entonces ya no solo tenemos la EDO que nos marca la dinámica de la función que nos estamos preguntando, sino que además fijamos un punto. Queremos que y en el punto x0 tenga un valor específico que en este caso es y0. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo saber cuando un problema de Cauchy tiene solución única, o saber si podemos garantizar que existe una única solución o no podemos garantizar que existe única solución? Y para eso entra en juego el teorema de existencia y unicidad, y dentro del teorema de existencia y unicidad hay una condición que es que le piden a f que sea f sea Lipschitz con respecto a la segunda variable. ¿Y qué significa que sea Lipschitz? Significa exactamente esto de acá, que las diferencias de f, dejando la primera variable fija y moviendo la segunda variable, tiene que ser más chico que L por la diferencia de las segundas variables, ¿sí? Y con un L que sea positivo, y eso es lo único que estamos buscando. Entonces, si logramos encontrar este L, tal que podemos asegurar que esta cota de acá se cumple, entonces tenemos el derecho a decir que f es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Entonces, ¿cuál es el teorema? El teorema es si f es continua con respecto a x, es decir, con respecto a la primera variable, y Lipschitz con respecto a la segunda variable, entonces, para cualquier punto en mi dominio I cruz R, sí, porque mi primera variable se está moviendo en un intervalo Y, y mi segunda variable se está moviendo en todo R. Entonces, cualquier par de puntos en mi dominio I cruz R va a existir a una única solución de la EDO que me cumple que la condición inicial va a ser esta de acá. ¿Ya? Entonces, si yo fijo una condición inicial, es decir que I en x0 sea I0,
y puedo garantizar que f es continuo con respecto a la primera variable y Lipschitz con respecto a la segunda variable, entonces puedo garantizar que tiene una solución y la solución que tiene es única. Entonces, cuando nos enfrentamos al problema de Cauchy y nos enfrentamos a nos piden garantizar de que la solución que encontramos o que la EDO con la que estamos trabajando tiene una única solución, lo que nos piden básicamente es decir, demostrar que f es continuo con respecto a la primera variable, que por lo general no es tan complicado. La parte complicada es probar que es Lipschitz con respecto a la segunda variable, y eso significa probar esto de acá, que existe el L positivo tal que se cumple esta cosa. Eso sería, de ahí cuando vayamos a problemas, vamos a ver más esto y le vamos a resolver y vamos a ver cómo demostrar que una función es Lipschitz. Ahora, vienen los métodos numéricos. A ver, vamos a ver, porque tampoco me quiere extender. Ah, no, pero vamos. Ya, seguimos. Con respecto a los métodos numéricos, ya. Los métodos numéricos, nosotros tenemos una EDO, que es y' igual a f de x, y. Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar la función y, que es la solución de la EDO. Nosotros sabemos y', pero lo que queremos encontrar es y. Una forma de hacer esto es aproximar, ir aproximando la integral. Entonces lo que hacemos como de forma tosca es decir, o sea, ok, lo que vamos a hacer es integrar con respecto a dx y decir que y va a ser esta integral. Obviamente como el computador, la integral es una suma infinita y todo, el computador trabaja aproximando esta integral y así vamos a ir pudiendo aproximar nuestra y, que es lo que queremos saber. Entonces, si trabajamos sobre un intervalo cerrado de x0, x1, ¿sí? Cuando trabajamos con métodos numéricos, siempre trabajamos con un proceso acotado, porque nunca vamos a poder saber y en todo el dominio, porque el computador va iterando y necesita partir y necesita terminar en algún punto. Entonces, vamos a trabajar con un intervalo cerrado y acotado. Bueno, para poder resolver esa integral necesitamos saber y, porque y está dentro de la función f. Entonces, como que nos queda quedamos un poco cojos porque nos estamos pisando la cola. Para poder aproximar iterativamente de distintas formas, o sea, podemos aproximar esto iterativamente de distintas formas partiendo desde una condición inicial. Entonces es importante tener un punto de partida y una condición inicial, y ahí vamos a ir como gatillando este dominó en donde vamos a ir sabiendo nuestra función en distintos puntos de la malla. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos es que y va a ser de una forma, no sabemos bien cómo se comporta, pero sabemos y en un punto y que queremos trabajar durante todo este intervalo. Lo que vamos a ir haciendo en el método de Euler progresivo es vamos a partir del punto de más a la izquierda y vamos a decir, ok, ahora me muevo un pasito hacia la derecha y lo que hago es, yo sé cuál es la altura en este primer punto y lo que quiero es predecir cuál es la altura en el segundo punto. ¿Y cómo voy a predecir cuál es la altura en el segundo punto? Voy a decir que mi función se comporta casi como una función lineal, en donde mi punto siguiente, voy a empezar a usar otro color para que se note un poco más. Mi punto siguiente va a ser mi punto en el que estoy parado actualmente, más la derivada en el punto que estoy parado por un cierto paso, que es el paso que estoy avanzando. ¿Sí? Si se acuerdan, f es la derivada de la función. Nosotros tenemos que y' es igual a f de x, y. Entonces, lo que estoy haciendo es, mi siguiente paso va a ser, entonces si por ejemplo mi derivada en este punto es así, voy a seguir avanzando con esta pendiente durante mi paso h, y así voy a predecir mi siguiente punto. Entonces mi siguiente punto va a estar acá. Este va a ser mi in más 1. Y ahora este va a ser para la siguiente iteración, este va a ser mi in, y voy a poder sacar in más 2 a partir de mi in más 1. ¿Sí? Y así voy iterando en cada uno de los puntos. Esta función siempre la voy a poder evaluar porque la tengo explícita. Lo que quiero ir y lo que voy a ir aproximando es este valor de acá.
Eso. Entonces, el primer método es el método de Euler progresivo, que uno va de la parte del punto de más a la izquierda y vas avanzando. Y el segundo método es el método de Euler retrógrado, que es al revés, como que uno, en el primer método, uno, pucha, borré el dibujo, pero uno se paraba en el punto de la izquierda, preguntaba cuál era la derivada en este punto y proyectaba hacia adelante. En el método de Euler retrógrado tienes dos puntos, el de acá, tienes la altura en este punto, en el segundo, tienes la derivada en este punto y proyectas hacia atrás. Básicamente, lo que estás haciendo. Entonces, a partir de eso, tú vas a poder despejar I n, y con eso uno va como devolviéndose y evaluando distintos puntos de Y. Después hay otro método que es el de Euler modificado, que eh, aproxima un valor intermedio y usa la derivada en un punto intermedio como medio ficticio para, para decir cuál va a ser el paso que voy a dar. Y después está el método de Geum, que lo que hace es tomas este punto de acá, la altura en este punto de acá, tomas la altura en este punto de acá que estás promediando, o sea, proyectas tienes este punto de acá, de arriba, de la izquierda, proyectas un punto acá arriba a la derecha y después tomas el promedio de esas dos alturas. Entonces vas a tener IN, vas a tener IN más 1, después vas a promediar estas dos alturas y la vas a multiplicar por H. Y eso es lo que te hace no puse la fórmula explícita, pero bueno, en el fondo eso es lo que hace el método de Geom, y se puede ver como si fuera una línea inclinada entre las dos alturas, o se puede ver también como divido esta área de acá abajo en dos partes, y la primera mitad va a tener la altura del primer punto, y la segunda mitad va a tener la altura del punto de la derecha. Esa es otra forma de verla, que en el fondo de ambas formas estoy haciendo el promedio de ambas alturas, multiplicándola por h. Y después hay un método que este siempre sale en tareas y cosas así, que es el método de Ronquecuta, pero no vale la pena, o sea, es importante que lo entiendan, pero siempre tienen como el método explícito, y saber cómo identificar los términos y cómo reemplazarlos es suficiente. No es necesario que entiendan como el espíritu que hay detrás de todo esto, pero cada una de las cosas que mientras se van complicando es para hacer que la aproximación que uno está aproximando, valga la redundancia, sea mejor. Es decir, que el error se reduzca a medida que el paso lo hacemos más chiquito entre cada uno de los puntos de nuestra discretización. Y bueno, este método tiene esta fórmula de acá, que este h sextos por esta cosa se ve como media truculenta, pero en el fondo es hacer varios puntos distintos a distintas alturas, como proyectando y ir como prediciendo hacia adelante, y que en el fondo vas a hacer 4 puntos distintos, G1, G1, G2, G3 y G4, y lo que vas a ir haciendo es el promedio entre cada uno de los pares, el promedio entre G1 y G2, el promedio entre G2 y G3, y después el promedio entre G3 y G4. Vas a promediar todo eso, te van a salir 3 términos, y después sacas el promedio entre esos 3 términos. Por eso te queda un h sextos, y G2 aparece 2 veces, G3 aparece 2 veces, y por eso acá aparecen con un 2 y con un 2. Y bueno, esa es más o menos la idea a grandes rasgos del método de Ronquecuta. Todo es ir haciendo como promedios entre distintas alturas y ir avanzando hacia adelante. De nuevo, si es que quieren ir haciendo preguntas y profundizar más en algo en particular, lo pueden ir haciendo, pero voy a seguir con el resumen, que ya nos queda poquito. Y bueno, después vienen las E2 de orden superior, y yo partí y el resumen lo hice hasta las E2 lineales a coeficientes constantes. Acá hay un cuadrito que resume los métodos y las cosas que se ven
en este capítulo. Y bueno, partimos con las E2 lineales de coeficientes constantes. Si tenemos una ecuación homogénea, lo que tenemos que hacer es, nosotros vamos a tener ecuaciones del tipo un polinomio de derivadas asociada a una i, y esto va a ser igual a 0. Y el polinomio lo vamos a trabajar como, o sea, sí, ese polinomio lo vamos a trabajar como un polinomio característico. Vamos a sacar los valores que son las raíces, que son, en el caso de dimensión 2, serían lambda 1 y lambda 2, y tenemos distintos casos. Si es que las raíces de nuestro polinomio característico son iguales, entonces lo que nosotros queremos hacer es generar un espacio que tenga funciones linealmente independientes, tantas como el grado de mi polinomio. Entonces, si mi grado de mi polinomio es 2, queremos tener dos funciones linealmente independientes. Pero si tenemos que lambda 1 y lambda 2 son iguales, el c a la lambda 1 y c a la lambda 2, o sea, e a la lambda 1 y e a la lambda 2 van a ser iguales, porque lambda 1 y lambda 2 son iguales. Entonces, para poder añadir este grado de independencia entre las dos soluciones, se les agrega este x. Este x hace que las dos funciones sean linealmente independientes, y con eso generamos el espacio que queremos generar, y después las constantes se encargan de resolver el problema para nuestra condición inicial, pero con esto ya nos aseguramos, agregando esta potencia x de acá, nos aseguramos de que tengamos dos funciones linealmente independientes. De nuevo, si tenemos un polinomio de grado más alto que 2 y se nos repiten varias veces, lo que tenemos que ir haciendo es, si es que tenemos multiplicidad igual a 3, entonces vamos a tener una función que va a ser e a la lambda 1, después la segunda va a ser x e a la lambda 1, y la tercera, como tiene multiplicidad 3, va a ser x al cuadrado por e a la lambda 1. Y así, cada vez que vamos, se nos repite una multiplicidad, agregamos una x, y así nos aseguramos de que las funciones, todas las funciones que vamos a ir mezclando sean linealmente independientes entre sí. Después, el segundo caso, que es cuando el lambda 1 es distinto de lambda 2, ya nos aseguramos de que e a la lambda 1 y e a la lambda 1x y e a la lambda 2x van a ser linealmente independientes, entonces no tenemos que agregar nada, simplemente agregamos las constantes, y después esas constantes se despejan con las condiciones iniciales. Y después el tercer caso es si es que tenemos algún lambda que es complejo. Si es que tenemos un lambda que es complejo, siempre vamos a tener oh, se me olvidó el nombre, no es el recíproco, pero el opuesto que tiene, el complejo que tiene la misma parte real, y la parte imaginaria es con el signo distinto. ¿Sí? Eso nos dice el teorema fundamental del álgebra. Y cuando tenemos valores propios complejos, en el fondo es lo mismo, podríamos escribirlo de la misma forma que lo tenemos arriba, solo que como tenemos valores complejos va a ser difícil después integrar y hacer cosas, pero lo que podemos hacer es separar las exponenciales complejas como senos y cosenos, y en el fondo vamos a recuperar e a la sigma x, donde sigma es la parte real de mi valor, por seno de omega x, donde omega es mi frecuencia, que es mi número imaginario, mi parte imaginaria, más C2 por e a la sigma x coseno. Entonces tenemos un coseno y tenemos un seno acompañado por la misma exponencial y por distintas constantes. Y de nuevo las constantes se van a poder explicitar dependiendo de las condiciones iniciales. Eso es cuando tenemos la ecuación homogénea. Y cuando tenemos la ecuación no homogénea, tenemos vamos a trabajar con ecuaciones no homogéneas con lado derecho un poco particular, ¿sí? Vamos a decir que Q es igual a un polinomio, que el polinomio es Q, sub K sub 0, y el K sub 0 decimos que en el fondo es para asignarle un grado. Entonces,
K sub 0 significa que el polinomio Q es de grado K sub 0, eso, por una exponencial. Entonces, nuestro lado derecho se va a ver como un polinomio por una exponencial, o combinaciones de polinomios con exponenciales y cosas así. Vamos a ver que si tenemos suma de dos exponenciales o suma de polinomio con exponencial, todo va a ser parte de un mismo proceso. Entonces, cuando tenemos una ecuación no homogénea, y tenemos un caso no resonante, resonante significa que nuestro lado izquierdo es un polinomio de operadores diferenciales, es igual a k sub 0 x por e a la lambda 0. Entonces, cuando decimos que estamos en el caso no resonante, es que este lambda 0 no es raíz de mi polinomio de diferenciales, ¿sí? No va a ser raíz de mi polinomio característico. Entonces no se van a repetir a sub 0 y las cosas van a salir un poco más fácil. En este caso, lo que decimos es que nuestra solución particular va a ser un polinomio de grado k sub 0, ¿sí? Por una exponencial que va a ser la misma exponencial que aparece acá en el lado derecho, ¿sí? Entonces, este polinomio puede ser, por ejemplo, x al cubo más x, por ejemplo, y eso nos implica que vamos a trabajar con un polinomio de grado 3, y en la solución particular tenemos que usar todas las potencias de x hasta el grado 3. Entonces, la solución particular va a salir un a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más una sub 3 por x cubo, y todo esto multiplicado por el mismo e a la lambda 0x. Y una vez que tenemos esto, imponemos que el polinomio asociado a la solución particular tiene que ser igual que el lado derecho, y así vamos a poder encontrar cada uno de los a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Y para eso vamos a tener que derivar muchas veces. Así que lo que vamos a hacer en el fondo es, no sé, si tenemos una función en una ecuación diferencial que el lado derecho era i2' más i' más i igual a en mi lado derecho, entonces lo que voy a tener que hacer es, ok, si esto yo lo propongo como solución, entonces lo que quiero demostrar es que si derivo dos veces esto y le sumo una vez, le sumo la derivada de esto, y además le sumo el tercer término, que es esto mismo, y lo voy a tener que igualar al lado derecho. Ahí las cosas, y ahí voy a poder imponer, no sé, el término libre va a tener que ser igual al término libre, lo que acompaña al término de potencia 1 de x va a tener que ser igual a sub 1, y así vamos a ir haciendo las comparaciones entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y así vamos a poder despejar los a sub i para cada uno de los coeficientes. Y el segundo caso es el caso resonante, que es cuando este lambda 0 sí aparece en el polinomio característico PD. Entonces, cuando aparece el lambda 0 en el polinomio característico, lo que hacemos es trabajar exactamente lo mismo. Si omitimos este término, nuestra solución particular va a ser exactamente la misma, pero lo que le agregamos es una potencia de x a la m0, donde m0 es la multiplicidad de lambda 0 en el polinomio. O sea, si el lambda 0 es una raíz que aparece como multiplicidad 4, nuestra solución va a ser x a la 4 y todo lo que habíamos trabajado antes. Así que eso sería un repaso bastante rápido de todas las cosas que se han visto hasta ahora. Conjugado, ahí me respondieron, no me acordaba. Y eso, vamos a partir con las preguntas. Si es que tienen alguna pregunta de resumen o algún concepto que quieran hablar antes de ponernos a resolver problemas, si no, vamos al tiro con las preguntas. Ya, vamos con las preguntas entonces. Vamos a partir con la P1.
P1. Dice resolver la EDO y' igual a x y al cuadrado más y más 1 partido en x cuadrado. Conociendo que una solución es menos 1 partido en x. Entonces sabemos que una de las soluciones es menos 1 partido en x. De nuevo, el resumen pasó bastante rápido, pero había una única forma de resolver EDOs que involucraba que ya no sepamos una de las soluciones de antemano. Esta solución era, o sea, esta forma de resolver es el Riccati, la fórmula de Riccati. Y Riccati nos dice que nosotros teníamos y va a ser igual a i1 más 1 partido en z. Este va a ser nuestro cambio de variable donde i1 es nuestra función que ya sabíamos. Entonces, esto es lo mismo que, o sea, si hacemos este cambio de variable, nosotros vamos a ver que i' es igual a i1, bueno, i1 lo reemplazamos al tiro como menos i partido en x. Entonces, lo voy a reemplazar al tiro acá. Menos 1 partido en x. Entonces, i' es derivar con respecto a x, ¿sí? Si derivo con respecto a x, esto me queda 1 partido en x cuadrado más, y la derivada de acá me queda z cuadrado y acá me queda un z'. ¿Sí? Acá, bueno, recordar que como estamos derivando con respecto a x, x derivada con respecto a x, eh, bueno, eso no era lo que quería decir, sino que z derivado con respecto a x es z', ¿sí? Z es una función de x, entonces cuando derivamos z con respecto a x, nos va a botar siempre un z'. Y ahí nos va a salir la solución para, o sea, ahí nos va a salir nuestra nueva EDO reemplazando y' como este término de acá, y como esto de acá, y ahí vamos a poder trabajar nuestra nueva EDO. ¿Sí? Podemos trabajar haciendo todo el despeje, reemplazando esto en el lado izquierdo, esto en el lado derecho, pero nuestro resumen o en el mismo apunte sale que cómo nos quedaría la EDO final haciendo el cambio de variable reconociendo términos. Y estoy buscando Pedrito, cómo era el cambio de variable. ¿Sí? pregunta del millón aquí con Chris, tenemos una duda. ¿Ya? Este método mágico de y igual y1 más 1 partido en z, ¿es como estándar para todo Riccati? Es para todo Riccati, claro. Y Riccati es y' es igual a p de x y al cuadrado más q de x y más r de x. Con una solución Entonces, particular. claro, y con una solución particular sabiendo ya, en este caso, y1. Pero pregunta, no se puede, es que creo que hay una resolución en el ejercicio que pescaba la solución particular y la derivaba así como de una, así como no importa nada. Y la derivaba y seguía con su vida. Y ahí la reemplazaba. Eh, creo que ese es otro método que no es Riccati. En el Puede fondo, ser. creo que es variación o sea, coeficientes indeterminados. Que era cuando tú propones una solución particular, que yo la había anotado como un polinomio, a sub i por x a la i, con i entre 0 y k sub 0, por una exponencial. Y esto es una solución particular y lo que hace es imponer después, que era una de las últimas cosas que vimos, es que tu ecuación sea igual al lado derecho y reemplazando tu ecuación como la solución particular que tú propusiste. Y Sí, se cuando reemplazó con una haces solución esto, particular. bueno, tienes que derivar muchas veces, ahí estos A sub i se te van a ir mezclando con las distintas potencias y lo que haces es después despejar
cada uno de los ASUI para poder explicitar las constantes, pero eso no es lo mismo que Riccati. Que la función era similar a esta. O sea, había como una derivada, había un cuadrado y una función normal. Y ocuparon la Mm, otra, así como decidieron directamente pescar la particular, derivarla y seguir. ¿Cómo sé cuándo ocupar esta Riccati o la pero de variables separadas de la otra? es que, mm, es que En verdad más tarde como que pruebo con la otra forma esta misma pregunta, así, a sí ver qué podría pasa. ser, es que no se me ocurre porque, bueno, una cosa que hay que saber y que uno puede hacer acá es hacer esto mismo, como verificar que I1 es solución. Acá te dicen que I1 es solución, entonces no es necesario verificarlo. Pero para verificar qué es solución, uno reemplaza esta solución en esta ecuación de acá y tienes que comprobar que el Pequeño lado izquierdo store. tiene que ser igual al lado derecho. Bien. Quizás eso es lo que... una parte del ejercicio era hacer eso, verificar que era solución y para eso tienes Posiblemente. que reemplazarla. Pero eso es lo que se me ocurre a mí. Bueno, seguimos. Entonces, sabiendo como la forma explícita de Riccati, lo que bastaría hacer es reconocer términos, ¿ya? Nosotros sabemos que si esta es nuestra EDO, nuestra EDO después de nuestro cambio de variable es z' es igual a 2p de x y 1 más q de x, todo esto por z, acá no era un igual, era un más. Z' más 2p y 1 más q, todo eso multiplicado por z, es igual a menos p de x. Entonces, ya identificando Riccati y identificando qué es p, qué es q, podemos ver cuál es la solución que nos queda, o sea, la EDO que nos queda en función de z. Sería z' más, en este caso, p es x, entonces sería 2p sería 2x, 2x por y1, que sería menos 1 partido en x, más q, q en este caso es 1. Todo esto por z va a ser igual a menos p de x, y menos p de x de nuevo era menos x. Entonces, reconociendo los términos, p, q, podemos reemplazar esto en nuestra ecuación para z, y nos queda esta ecuación. La trabajamos un poquito para... acá nos queda menos 2 más 1, z es igual a menos x. Y acá nos queda que z' menos z es igual a x. ¿Ya? Y bueno, ahora hay que resolver para z y después nos devolvemos y resolvemos para y. Y bueno, esto se puede hacer por cambio, o sea, por factor integrante, una forma de hacerlo. Y eso se los voy a dejar como propuesto para ustedes, que en el fondo es hacer como el multiplicar a ambos lados por lo mismo y darle para adelante, ¿no? Y como lo voy a hacer yo, es identificar y entender qué es lo que me está diciendo esta ecuación. Vamos a resolver primero la solución homogénea y después la solución particular. La solución homogénea es z' menos z es igual a 0. Es decir, una función z, y lo que queremos ver es que z' sea igual a z, que una función cuya derivada es igual a la función original. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra solución homogénea? Una función cuya derivada sea igual a sí misma, e a la x. E a la x si la derivo, me bota e a la x, entonces la resta entre la derivada y la función original es 0. Y esto si lo multiplico por cualquier constante va a seguir siendo cierto. Entonces nuestra función, nuestra solución homogénea va a ser c por e a la x. Y ahora nos queda la segunda parte, que es la solución particular. La solución particular es una derivada, la derivada de una función menos la misma función tiene que ser igual a x. Entonces, trabajando y con experiencia, esto
mientras estaba resolviendo esto yo, se me vino a la mente como algo relacionado con polinomios. ¿Sí? Porque si yo tengo x igual a z, o sea, z igual a x, entonces z' sería igual a 1, y la resta me va a generar un x, ¿sí? Porque voy a... el z va a involucrar un x, pero el z' no va a involucrar x, entonces va a quedar restando una x ahí dando vuelta. No sé si se entendió lo que quise decir. Si no se entendió, ustedes pueden hacerlo como por factor integrante tranquilamente. Y lo que viene así ahora es, si poníamos que z sea igual a x, z' sería igual a 1, pero eso no nos da exactamente lo que nosotros queremos, porque nos daría como 1 menos x. Acá hay un menos. Nos quedaría 1 menos x si es que reemplazamos esto en nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo modificamos esto para que nos vote lo que nosotros sí queremos? Agregamos un más 1. Entonces, si le agregamos un más 1 a z, la derivada z' va a seguir siendo la misma, pero z' menos z va a ser 1 menos x más 1. Y esto va a ser igual a x. Entonces, con z igual a x más 1, pude encontrar la solución particular de este problema considerando el lado derecho. Entonces, la solución particular es x más 1. Acá les puse y, no debería haber puesto z, ¿sí? Porque estamos trabajando en la ecuación z. Y con esto ya sabemos que entonces nuestro z final va a ser una o sea, la suma de ambas soluciones. C por igual a x más x más 1. Entonces, con esto ya encontramos z, y ahora lo que tenemos que hacernos es devolvernos y encontrar y. Y era y1 más 1 partido en z, y 1 era menos 1 partido en x. Y z nosotros dijimos que era eso, entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribirlo en la parte de abajo. C por e a la x más x más 1. Entonces, usando el cambio de variable de Riccati, bueno, reconociendo que la ecuación era una ecuación de Riccati, pudimos encontrar la solución para la EDO para z, y encontrando la EDO para z pudimos encontrar, después despejando en el cambio de variable, recuperamos y, que es esto de acá. Entonces ahí está nuestra primera EDO, nuestra P1 resuelta, con el cambio de variable de Riccati. ¿Hay alguna duda al respecto? Como les digo, acá si no me entendieron bien qué fue lo que hice con la solución homogénea y particular, ustedes toman esta ecuación, la resuelven por factor integrante y les va a dar exactamente lo mismo, así que no se preocupen. Yo me confundí un poco con lo del 2px más q de x arriba. Arriba al principio casi. ¿Esto de acá? Sí, con esa parte. Ya. Lo que nosotros dijimos, lo que nosotros hicimos fue reconocer primero que esta EDO era una EDO de Riccati, y eso involucra un cambio de variable en particular, que es esto de acá. Y nosotros sabemos que la fórmula general de Riccati es esta de acá, y si nosotros sabemos, en el apunte nos dicen cuál sería nuestra EDO para z en función de tu forma general. Entonces, si es que no te acuerdas de esta línea de acá, tú podrías partir de acá arriba, reemplazar este y' por esto que tú encontraste acá, reemplazar y, todos los y que salen acá por esto que tú encontraste acá, y a partir de eso tú podrías llegar a esto mismo de acá abajo. Pero lo que nosotros nos aprovechamos es que el apunte nos dice, ok, si es que partes acá, y este es tu P, este es tu Q, y este es tu R, entonces tu solución, o sea, tu EDO para Z va a tener esta forma siempre. 2P por I1 más Q, todo eso multiplicado por Z, más Z' va a tener que ser igual a menos PX.
Entonces, finalmente, lo que nosotros tuvimos que hacer es, ok, si ya sabemos que esta es la EDO general, y así se va a ver nuestra EDO para Z, es simplemente reconocer términos. ¿Qué es P de X? En este caso, P de X es X. ¿Qué es Q de X? Lo que acompaña a Y. En este caso, lo que acompaña a Y es, hay un 1 artificial ahí. Entonces, Q es 1. Y R, en este caso, sería esto de acá, pero R después no aparece en la solución en la EDO que cumple Z. Entonces, si reconocemos esos términos, reemplazamos P de X como X, Q lo reemplazamos como 1, y nuestra solución I1, que por enunciado nos decían que era menos 1 partido de X, lo que hicimos es reemplazar los términos, reconocer los términos de nuestra EDO y aplicarlos para poder encontrar cuál es la solución, cuál es la ecuación que cumple Z'. Y reemplazando eso, llegamos a esto y más adelante concluimos que en el fondo esa era la EDO que cumple Z. Pero, insisto, si es que nosotros tenemos un Riccati y el Riccati siempre se ve de esta forma, siempre se va a ver de esa forma, lo que tienes que hacer es reconocer qué es P de X, qué es Q de X, qué es R de X, y a partir de eso tú vas a saber cuál es la EDO que cumple Z. Simplemente reemplazando P de X acá, Q de X acá, y sabiendo tu solución I1. Muchas gracias. Vale, gracias. De nada. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la P2. Ya, vamos con la P2 entonces. Ya. Nos dicen P, nos dan una función P continua y T periódica. P continua. Y T periódica significa que si miro un punto y me muevo T hacia adelante, en este caso T grande, van a estar a la misma altura. ¿Sí? El valor de la función en ambos puntos va a ser el mismo. Y eso para cualquier punto. Para todo T en R. Entonces, una función T periódica, no sé, el seno o coseno es 2pi periódica, ¿sí? Porque si nos movemos 2pi hacia adelante de cualquier punto, siempre vamos a estar a la misma altura. O sea, el seno y coseno. Y nos piden considerar la ecuación I' es igual a P de t por I de t, con condición inicial I en 0 es igual a I0. Ok. Entonces nos piden probar que si existe una solución tal que en el tiempo t grande también es igual a I0, entonces esa solución va a ser t periódica. Entonces, nos dan una hipótesis extra, que es si existe solución tal que I en t sea I0, entonces tenemos que asumir eso para poder demostrar que la solución va a ser t periódica. Entonces, vamos. Sea I, le pongo alguno ahí, como, yo le voy a poner I barra, para saber que I barra va a ser una solución. Nosotros lo que vamos a proponer es que I barra es solución, sea I barra solución de la EDO. ¿Qué significa que sea solución de la EDO? Que I barra prima en T va a ser igual a P por T por I barra en T. Eso, nosotros ya sabemos que I barra cumple eso por ser solución de la EDO. Además, tiene que cumplir la condición inicial, es decir, I en 0 tiene que ser igual a I0. Eso sabemos de I barra solo porque es solución de la EDO. Y además, vamos a asumir la segunda condición que nos agregan en el enunciado, que I barra en el tiempo t grande también tiene que ser igual a 0. Y nos piden demostrar que esté periódica.
Y acá había una indicación que se me olvidó agregar, que si no aparece como muy de la manga, una indicación. Considere la función h de t igual a, y, esto es una y de t más t menos y en t chica. Es decir, lo que voy haciendo es ver como la diferencia entre mi función evaluada en un punto y la función evaluada en un punto movido t tiempo hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de considerar esta función como auxiliar, que parece un poco arbitraria? Es si es que nosotros podemos demostrar que h es idénticamente 0, entonces esto va a significar que esto es que esta resta va a ser idénticamente 0 y que esa resta sea idénticamente 0 significa que y es t periódica, ¿sí? Que esos dos valores son iguales para todo t. Entonces, y es t periódica. Periódica. Eso es lo que estaba diciendo. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Si nosotros definimos h de esta forma, nosotros podemos concluir que h cumple una EDO también, una EDO particular. Entonces veamos cuál es la derivada de h. h', que es h derivado con respecto a t, es y derivada con respecto a t, y' por la derivada de lo de adentro. En este caso, si derivo más la derivada de t más t, ¿sí? Y el t grande, como es un valor constante, su derivada es 0, y el t chica, la derivada de t con respecto a t es 1, así que me queda un 1. Pero si hubiese habido, por ejemplo, no sé si aparezca algo así, pero si por ejemplo tienen un 2t más t grande, lo que tendrían que hacer es la derivada de lo de adentro le bota un 2, ¿sí? Que es el que está acompañando al t, pero en este caso no aparecía así, así que eso es solo como regla de la cadena, ¿sí? Ya, entonces el primer término es y' más, y el segundo término es la derivada de y con respecto a t. Y' con respecto a t, y la derivada de t con respecto a t es 1, así que hay un número multiplicando ahí adelante también. Ok, pero en realidad lo que nosotros nos piden considerar es que h es la función, la solución que nosotros encontramos, ¿sí? Se me había olvidado agregar esa y barra. Entonces todo esto es y barra, y como nosotros sabemos que y barra es solución, nosotros sabemos cuál es la forma que tiene la derivada de y barra. La derivada de y barra es, si la evalúo en t más t, entonces esto va a ser igual a p de t más t por y barra en t más t. ¿Sí? Ese es el primer término y lo evalúo todo en t más t porque el término está evaluado en t más t. Y el segundo término lo evalúo todo en t nomás. Entonces y barra prima sería p de t por y barra en t. Ok. Y nosotros teníamos como hipótesis de que P es T periódica, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que P es T periódica y lo que queríamos demostrar es que Y es T periódica. Pero ya sabemos que P es T periódica, entonces esto de acá es lo mismo que P de T, porque me traslado T y puedo asegurar de que P sigue teniendo el mismo valor. Entonces vamos a factorizar por P de T, factor de Y barra en T más T, menos y, acá hay un menos. Esto debería ser menos, lo siento. ¿Sí? Porque h es la diferencia de ambas cosas. ¿Ya? Y tenemos esto, y esto de acá es exactamente h en t.
Entonces nosotros sabemos que H cumple una EDO. La EDO, la que acabamos de encontrar es que H' es P de T por H. Ok. Y además, nosotros sabemos que cumple una condición inicial. Nosotros sabemos que H en 0 es lo mismo que Y en 0 más T menos Y en 0. Y voy a agregar una nueva hoja. H en 0 es igual a Y en T menos Y en 0. Todo esto es Y barra, lo siento. Y nosotros sabemos que Y barra en 0 es Y de 0 por ser solución de la EO. Y además Y en T también es Y de 0 porque es la condición que nosotros le estábamos pidiendo en el enunciado. ¿Sí? Pruebe que si existe una solución tal que Y de T es también Y0, entonces es T periódica. Ahora vamos a usar esto de acá es Y0 menos Y0, y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos además una condición inicial para nuestra EDO. Entonces tenemos la EDO y tenemos una condición inicial, tenemos nuestro problema de Cauchy. Y ahora nos queda, bueno, entonces recopilemos un poco qué es lo que tenemos. Tenemos que nuestra H cumple una EDO que es H' es igual a P de T por H de T. Y con condición inicial H de 0 igual a 0. Entonces, acá, de nuevo, con un poco de experiencia y de práctica viendo EDOs, uno intenta encontrar una solución que sea más o menos sencilla. Y para este caso, si nos damos cuenta de que la función h idénticamente 0 es solución, ¿sí? Porque, bueno, la derivada de h es 0, el lado izquierdo va a ser 0, y el lado derecho va a ser p de t por 0. Así que nos queda 0 igual a 0, bien, cumple la dinámica, la ecuación, y además también nos cumple la condición de borde, ¿sí? Porque nos piden que h en 0 sea 0, y si h es idénticamente 0, en particular en 0 va a ser 0. Dije muchas veces 0. Así que tenemos una solución, pero ¿cómo sabemos si es la única solución? Quizás hay alguna otra solución que no nos permite concluir lo que queremos. Entonces vamos a demostrar, usando el teorema de existencia y unicidad, que tiene una única solución. ¿Ya? H' de t es igual a P de t por H de t. Entonces, acá, esto es lo que nosotros llamaríamos f de x, en realidad no hay ni x ni es f de t, h. Lo que nosotros nos gustaría ver es que es continua respecto a la primera función, es continua con respecto a t, y es Lipschitz con respecto a la segunda variable que sería h. ¿Ya? Por hipótesis, P de t es continua. Como P de t es continua, ya nos basta concluir eso para decir que f, por lo que f de t, h es continua con respecto a t. Con respecto a t. ¿Sí? Porque t, como variable sola, lo único que puede aparecer es p de t, porque
el segundo lado, que es h de t, lo vemos como una variable distinta a la de t. Entonces, si bien h depende de t, explícitamente t puede aparecer acá solamente. Y como p es continua, nos basta saber eso para decir que f de t, h es continua con respecto a t. Entonces ahora nos falta saber si es Lipschitz con respecto a la segunda variable. ¿Cómo podemos hacer eso? Una forma es saber si la derivada es acotada. Si la derivada con respecto a la segunda variable es acotada, eso además nos implica que la variable, que f es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Es decir, de f a dh evaluado en t, h, si este módulo es acotado, si lo puedo acotar por una constante, entonces puedo concluir que f es Lipschitz con respecto a la segunda variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es igual a p de t. ¿Sí? Quizás lo debería ser un poco más explícito. De f a dh es lo mismo que de a dh de todo esto, de la función p de t por h de t, y todo esto en valor absoluto. Y bueno, con respecto, en realidad el p de t sale como una constante porque p no depende de h, p depende solo de t, y h sí depende de h. Entonces nos queda el módulo de p de t por d a dh de h de t. Y bueno, esto de acá es 1, ¿sí? Estoy derivando con respecto a la misma variable, entonces acá me queda módulo de t. Me quedaba módulo de p de t, no p de t. Entonces, ok, nosotros sabemos que p de t es continua y es t periódica. Lo que a nosotros nos gustaría decir es que este módulo es menor que alguna constante. ¿Cómo podríamos saber eso? Nosotros sabemos que el supremo del módulo de p de t sobre todo r, con t en r, es lo mismo que el máximo con t entre 0 y t grande del mismo módulo de p de t. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiando el dominio donde estoy viendo el máximo y el supremo. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque como p de t es t periódica, el máximo de la función tiene que estar dentro de este periodo t, o dentro en realidad de cualquier periodo t, en particular del periodo 0t. Y como es una función continua, y lo estamos viendo dentro de un intervalo acotado, existe un máximo y existe un mínimo. Entonces en particular existe un máximo del módulo de p de t, y ese máximo es acotado. Entonces por Weierstrass, nosotros podemos decir de que esto es menor que una constante c. Y como pudimos decir que es menor que una constante c, entonces df a dh, el módulo de df de h evaluado en t, h, es menor que c, y esto nos permite concluir que f es Lipschitz con respecto a la segunda variable. Lipschitz con respecto a h, a la segunda variable. Entonces, comprobamos de que f era Lipschitz con respecto a la segunda variable, y además, ahí se me olvidó dónde lo escribí, acá. Y además es continuo con respecto a la primera variable. Entonces,
tenemos las hipótesis necesarias para el teorema de existencia y unicidad. Por TEU existe una única solución con condición h de 0 igual a 0. Y como nosotros ya habíamos encontrado una solución y existe una única solución, entonces la única solución es h de t idénticamente 0. Y como h de t es idénticamente 0, podemos concluir entonces de que y de t más t menos y de t es idénticamente 0, y eso nos permite concluir finalmente ya lo que nos preguntaban, que por lo tanto y es t periódica. T periódica. Eso. Entonces, recapitulando un poco la pregunta, nos decían por hipótesis de que nuestra función P era continua y T periódica, y a partir de eso nos pedían demostrar de que si teníamos una solución de la EDO que además cumplía esta propiedad, que estas dos líneas vienen de ser solución de la EDO, pero además cumplía la tercera línea, que es que Y en el tiempo t grande sea igual a Y0, nosotros a partir de eso deberíamos probar de que Y barra era una función t periódica. Después creo que dejé de escribir los barras, pero acá vuelvo a escribir. Ahí sí. Y a partir de eso, bueno, nosotros hicimos el cambio de variable para h, definimos una nueva función, vimos que Edo cumplía esta función a partir de las cosas que ya sabíamos de Y barra, y nos dimos cuenta que además tenía una condición inicial que nos salía de la información que nosotros ya habíamos asumido de Y barra. Así que teníamos un problema de Cauchy, una ecuación diferencial con una condición particular, y por inspección acá nos dimos cuenta de que la función idénticamente 0 era solución, así que nos bastaba concluir, nos bastaba demostrar las hipótesis del teorema de existencia y unicidad para decir que h idénticamente 0 era la única solución de la EO, y a partir de eso podíamos concluir todo. Y después matraquear lipschicidad para demostrar las condiciones del TEO. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos entonces con la P3. ¿No? Que todo esto se desprende solo de que se asuma que esta ecuación es periódica, ¿no? Las cosas que asumimos era que P es periódica. Esa era una de las hipótesis. Lo otro que asumimos es que teníamos una solución de la EDO. ¿Ya? Eso es importante asumirlo. Como ¿existe alguna solución? En realidad no tenemos ni idea cuál es la fórmula de la solución, pero de Japan nos dicen, pruebe que si existe una solución, entonces tienen que ser algo. Por lo tanto, tenemos todo el derecho a asumir de que existe una solución. Y nos pedían una condición en particular también que tenía que cumplir esa solución. Pruebe que si existe una solución tal que Y en el tiempo t grande es igual a 0, entonces lo que tienes que demostrar es que la función Y era t periódica. Lo que nosotros asumimos es que era solución, es decir, estas dos cosas de acá. Y lo tercero que asumimos es que en el tiempo t grande tenía el mismo valor que en 0. Y eso sí era lo que tenías que usar tú para demostrar de que Y, la solución que tomaste, era t periódica. Ah, ya, dale. Gracias. De nada. Ya. Ahora nos vamos a tirar a resolver EDOs un poco más
más como darle para adelante. Así que vamos. Ya la primera EDO es y2' menos 5y' más 6y es igual a 0. Una ecuación homogénea, lineal, así que, y a coeficientes constantes. Así que lo que vamos a hacer es polinomio característico y encontrar las raíces del polinomio característico para generar el espacio de soluciones correspondiente. Entonces el polinomio característico es d al cuadrado menos 5d más 6 es igual a 0. Esto no se factoriza en d menos 2, d menos 3 es igual a 0. Y nos queda que lambda 1 es igual a 2, lambda 2 es igual a 3. Ya, tenemos esos dos valores y para eso ahora la solución homogénea, que como la ecuación es homogénea, finalmente es la solución en sí misma, es C1 por e a la lambda 1 x, en este caso lambda 1 es 2, más C2 por e a la lambda 2x, e a la 3x. Y bueno, como no se nos repiten la multiplicidad en ninguno de los valores propios, queda así simplemente. Esa es la solución homogénea. Vamos con la segunda EDO. y2' más y es igual a 0. Si se repitiera, ¿cómo quedaría? Ya. Supongamos de que antes de pasar al siguiente ejercicio, entonces, teníamos un polinomio que en vez de quedarnos de 2 menos de 3, sí, básicamente se multiplicaría por 3. Pero ya, digamos que es de 2 menos de 2. Entonces, acá en este caso, lambda 1 es igual a lambda 2, que es igual a 2. Y claro, si nosotros ponemos y igual a C1 e a la 2x más C2 e a la 2x, en el fondo estamos teniendo el mismo término dos veces, solamente que C1 y C2 son distintos, pero incluso los podríamos juntar en uno solo. Entonces como que no tiene mucho sentido. Y cuando se nos repite, ahí es donde entran las multiplicidades de, en este caso, x, ¿sí? Como nuestra variable es x, lo que tenemos que poner para agregarle potencias es la misma variable, que sería x, no t. Entonces nos quedaría C2 por x e a la 2x. Y si se nos repiten más veces, lo que tendríamos que ir haciendo es C3 por x al cuadrado e a la 2x y así la cantidad de veces que se nos repita. De nada. Ya, ahora sí vamos a la segunda EDO. Será y2' más y es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el polinomio característico en este caso? D al cuadrado más 1 es igual a 0. Y acá tenemos d menos y d más i. ¿Sí? Tenemos soluciones imaginarias y cuando tenemos soluciones imaginarias siempre tenemos el conjugado del valor propio, así que se nos van a ir repitiendo. En este caso, nuestra solución va a ser C1 e a la, bueno, lambda 1 lo vamos a decir que es i, y lambda 2 vamos a decir que es menos i. Menos i. Entonces, C1 e a la ix más C2 e a la menos ix. Y se podría dejar así, pero una forma más fácil de trabajar, si es que después uno tiene que derivar esta ecuación por algún motivo, es pasar los senos y cosenos. Entonces ahí, bueno, un pequeño, nosotros sabemos que e a la sigma más iw x
es igual a e a la sigma x más, o sea, por coseno de wx más y seno de wx. O otra forma de ver esto es que coseno de ya wx es igual a e a la iwx más e a la y menos wx partido en 2. Y hay otra con el seno, que es seno de wx es igual a e a la iwx menos e a la menos iwx partido en 2i. Bueno, están todas esas identidades que en el fondo son la misma. Y con esto podemos reemplazar las exponenciales como senos y cosenos. Y si se dan cuenta, vamos a tener una exponencial con seno y coseno asociado a esta, y una segunda exponencial con seno y coseno asociado a la segunda exponencial, pero en el fondo los senos y cosenos nos van a quedar dando vueltas, son los mismos. ¿Sí? C1, e a la ix va a ser coseno de x más y seno de x más C2, y el i a la menos ix, lo único que cambia es Oye, este mensaje me está saliendo todo el día. Lo único que cambie es el signo del seno. Lo único que cambia en este caso pasa a ser un menos i seno de x. Y si podemos factorizar por coseno, podemos factorizar por seno, y las cosas que nos queden dando vueltas las podemos nombrar con un segundo, o sea, vamos a llamar C1 barra, o sea, C1 tilde coseno de x más C2 tilde y seno de x. Y ahí en el fondo es la misma, esto de acá es equivalente a lo que nosotros escribimos acá arriba, pero arriba está escrito como exponenciales y abajo está escrito como cosenos y ser. ¿Sí? Y en cualquier caso, obviamente la solución es la misma. Si lo reemplazamos de esta forma y tenemos una condición de borde o una condición inicial, podríamos sacar C1 y C2 encontrando las condiciones iniciales, imponiendo las condiciones iniciales, perdón. Y en este caso C1 tilde y C2 tilde van a ser distintos, pero imponiendo las condiciones iniciales también no había problema y se podrían sacar. Así que eso, cuando nos queda una raíz imaginaria y nos queda algún lambda que es complejo, tiene parte real y parte imaginaria, la parte imaginaria se desglosa como senos y cosenos. Ya. Vamos con la tercera ecuación. I3', me quedó un poco feo. I3' menos I2' más I' menos I es igual a 0. Entonces acá nos queda D al cubo menos D al cuadrado más D menos 1. Y aquí nos queda ya, lo siento, estaba buscando la buena factorización porque no me estaba saliendo. Esto es D al cuadrado
más 1 y por d menos 1. Sí, me tincaba que esta era una raíz, pero si es que para hacer este procedimiento, si es que no tienen la pauta, obviamente, lo que tienen que hacer es proponer alguna raíz. En este caso yo iba a proponer d menos 1 y dividir polinomios para ver si es que el, el- el resultado de esta división les queda otro polinomio como bonito, y si les queda un polinomio bonito, entonces eh, ahí encuentran la factorización. ¿Sí? Además, como este polinomio es de grado 3, tienen que haber 3 raíces, y como hay 3 raíces, al menos una tiene que ser real. Necesariamente una tiene que ser real, porque cada vez que hay una raíz imaginaria, está una raíz imaginaria y su conjugado siempre. Entonces, siempre que tenemos un número impar, un polinomio de grado impar, siempre va a haber una solución que va a tener que ser real, porque la paridad no te permite que todas las soluciones sean imaginarias. Entonces, a partir de eso, uno propone una raíz que sea fácil y bonita, y iba a proponer esta, y después hacer la división de los polinomios, y los hubiese quedado que el resultado de la división era d cuadrado más 1. Y así ustedes después escriben este polinomio factorizado como d cuadrado más 1, d menos 1. ¿Sí? Pero prefería buscar la factorización para no hacer el procedimiento acá. Entonces ya tenemos esto es igual a 0. Y lo que nos damos cuenta es que lambda 1 es igual a 1, lambda 2 es igual a i, y lambda 3 de nuevo es igual a menos i. Entonces ahora ya tenemos una raíz compleja, o sea, una raíz real y dos raíces imaginarias. Y con esto sabemos que i es igual a C1 e a la x más C2 e a la ix más C3 e a la menos ix. O esto también se puede escribir como C1 e a la x más C2 tilde coseno de x más C3 tilde y seno de x. O incluso si quieren, este i lo pueden omitir, y lo dejan dentro del coeficiente, y lo que después tienen que darse cuenta, y que en el fondo les debería botar el procedimiento para cuando uno despeja, es que este C3 debería ser complejo. ¿Sí? Así que lo pueden escribir así, o lo pueden escribir sin eso, y les debería salir lo mismo. O sea, no lo mismo, pero las pequeñas variaciones que hacen que corresponda aquí todo casi. Así que eso sería la tercera ecuación. Y nos quedaría la cuarta ecuación, que ya involucra todo. Está potente. Y 3' menos 2 y 2' más 2 y' es igual a 12 e a la x más 24x cuadrado. Ya. Bueno, acá tenemos un lado derecho, pero en primera instancia nos olvidamos del lado derecho y sacamos la solución homogénea. Entonces la solución homogénea viene del polinomio característico. El polinomio característico sería d al cubo menos 2d al cuadrado más, más 2d, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces podemos factorizar un d, nos queda d al cuadrado menos 2d más 2 es igual a 0. Y acá me queda, ¿se puede factorizar? Ya, voy a hacerlo
Ya, entonces una de las soluciones es lambda 1 igual a 0, ¿sí? De este d que queda solito. Y lambda 2, lambda 3 vienen de menos b. En este caso es 2 más menos raíz de b cuadrado. Sería 4 menos 4ac. 4 por 2, 8. Partido en 2a. Esto sería 2 más menos, o 2 más menos raíz de menos 4 partido en 2, y esto es lo mismo que 1 más menos, esto te queda 2i, y 2i partido en 2 te queda i. Entonces te queda 1 más menos i. La primera solución es 0, y la segunda solución es 1 más i, y la tercera es 1 menos i. Ya, esto nos genera un espacio de la solución homogénea sería C1, sería e a la 0x, ¿sí? Y e a la 0x es 1, así que C1, más la segunda variable, o sea, la segunda lambda 2 sería C2 por e a la 1 más i x, más C3 por e a la 1 menos i x. Y de nuevo esto se puede separar en seno y coseno. ¿Lo quiero separar en seno y coseno? Sí, lo quiero separar en seno y coseno. Nos queda C1 más C2 e a la x factor de... No, esto es e a la x. E a la x factor de... separo la parte real de la parte imaginaria. La parte real es e a la 1x en ambos términos, así que los voy a factorizar. La parte imaginaria va a ser lo que me va a quedar adentro, y los voy a cambiar C2 por C2 tilde, C3 por C3 tilde, y lo voy a dejar en senos y cosenos. C2 tilde coseno de x más C3 tilde seno de x. Entonces, eso sería nuestra solución homogénea. Nuestra solución particular es incorporando el lado derecho. Y acá podemos hacer dos tipos, como el lado derecho involucra dos términos, 12e a la x y 24x cuadrado. Lo que podemos hacer es encontrar dos soluciones particulares. La solución particular con el lado derecho 12e a la x, y la solución particular con el lado derecho 24x cuadrado. Y con eso, si tenemos ya la solución particular 1, que va a ser asociada a 12e a la x, la solución particular 2 va a ser asociada al lado derecho 24x cuadrado, y con eso sabemos que la suma de las soluciones particulares 1 y 2 va a ser una solución particular de este sistema acá. ¿Ya? Eso es lo que, por linealidad de la derivada. Si derivo una suma, es lo mismo que la suma de las derivadas, así que uno puede conseguir eso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es encontrar dos soluciones particulares. La primera solución particular para el lado derecho es a la x, o sea, 12e a la x. Ya. Y en este caso, acá, si se acuerdan un poco del resumen, nosotros teníamos un caso en donde nuestro lado derecho, cuando era distinto de 0, era un polinomio de grado K0 por una exponencial lambda 0x. En este caso, nuestro lambda 0 es 1.
¿sí? Porque nuestro lado derecho es e a la x, entonces lambda 0 es 1, y lambda 0 no era valor, no era raíz de nuestro polinomio característico, así que estamos en el caso de no resonancia y ahí lo que tenemos que hacer es proponer nuestra solución particular para este caso. En este caso sería i a la p1 va a ser igual a en este caso nuestro polinomio es de grado 0, así que va a ser a 0 por e a la lambda 0 x. Esto va a ser a 0 por e a la x. Esto va a ser nuestra solución particular 1. Después lo que tengo que hacer es derivarlo muchas veces y imponer eso. Entonces, ahora voy a aplicar el polinomio de los diferenciales a la solución 1 para encontrar cuánto tiene que valer a 0. Entonces esto es IP1, ya voy a tener que borrar el 1 y lo voy a tener que derivar 3 veces, menos IP derivado 2 veces, más 2 IP derivado una vez, y eso tiene que ser igual a 0 por e a la x, así voy a poder encontrar cuánto vale a 0. Entonces tengo que derivar, IP es, bueno, todas las derivadas son, entonces, y esto va a ser igual a IP', que va a ser igual a IP2', que va a ser igual a IP3'. Entonces, en el fondo lo que tengo que hacer es, como todas estas cosas son iguales, me queda que tengo IP3' menos 2IP, y lo voy a anotar sin los primas, porque como todas las derivadas son iguales, es lo mismo que si no tuviera ninguna derivada. Entonces, IP menos 2IP más 2IP. Esto me queda, este de acá con este de acá se me cancela y esto va a ser IP. A 0 es el X. O sea, no, esto tenía que ser acá. 12. Lo siento. 12. 12. Entonces, IP, y esto tiene que ser igual a 12e a la X. Entonces, esto me dice que A0 es igual a 12. Ya. Sacamos la primera solución particular, que era con el lado derecho 12e a la X. Y ahora falta la segunda solución particular, que es con el lado derecho igual a 12, o sea, 24x cuadrado. En este caso tenemos una exponencial, o sea, un polinomio asociado. Entonces, la solución particular asociada a este polinomio es un polinomio genérico de grado 2. Entonces, IP2 va a ser igual a, no lo voy a poner A para no repetir, B0 más B1x más B2x cuadrado. ¿Ya? Con esto, después esto vamos a tener que aplicarle, reemplazarlo en nuestra solución, y lo que nosotros queremos es que el lado derecho sea igual a, esto sea 24x cuadrado. Reemplazando e imponiendo esto, vamos a encontrar cuánto vale B0, cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Entonces, primero, IP, de nuevo voy a borrar el superíndice, porque IP va a ser
B0 más B1x más B2x cuadrado. Y P' va a ser la derivada de IP. El B0 desaparece, me queda B1 más 2B2x cuadrado. Y P2' va a ser... se me olvidó borrar la potencia. Y P2' va a ser 2B2 y P3' va a ser 0. Y ahora reemplazo esto en mi ecuación, que era IP3' menos 2 IP2' más 2 IP'. Y esto es igual a, bueno, IP3' es 0 menos 2 veces 2B2 más 2 veces B1 más 2B2X. Esto tiene que ser igual a 24x cuadrado. Ujú. Y hay algo que no me dio, porque no me aparece ningún x al cuadrado al lado izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Repaso? Déjame ver un poquito. Ya. En el fondo, ya. Repaso. Lo que estábamos haciendo es, me pasé. No. Acá partimos. Bueno, esta es la EDO. Para resolver esta EDO, primero encontramos la solución homogénea y encontramos la solución particular. En este caso, bueno, la solución homogénea es igualando el lado derecho a 0. Nos olvidamos de todo lo que hay en el lado derecho. Y esa, bueno, se resuelve con los polinomios, con el polinomio característico, encuentra uno las raíces y encuentra la solución homogénea. En este caso nos da esto de acá. Esto de acá, que después lo transformamos en esto de acá abajo. Y una vez teniendo la solución homogénea, uno tiene que encontrar las soluciones particulares. Y en este caso tenemos que encontrar dos soluciones particulares. Una para el lado derecho solo 12e a la x y otra para el lado derecho solo 24x cuadrado. Y una vez que tengamos ambas soluciones homogéneas, nosotros vamos, o sea, ambas soluciones particulares, nosotros vamos a saber que la suma de ambas soluciones particulares va a satisfacer esta ecuación de acá con este lado derecho como la suma de ambas cosas. Entonces por eso estábamos trabajando con ambos problemas. Entonces lo primero que hicimos fue asumir que el lado derecho era solo 12e a la x, y como tenemos como lado derecho una exponencial, nuestra solución particular se tiene que ver también como la misma exponencial por alguna constante. Y en este caso, después uno tiene que, una vez que uno propone su solución particular, lo que tienes que hacer es imponer que la solución tiene que cumplir lo que tú quieres que cumpla. Y por eso escribimos todo esto de acá. Y nosotros queremos que esto sea igual al lado derecho. Y ahí es donde entra el juego el a sub 0, y imponiendo esto de acá, nosotros podemos encontrar cuánto vale a sub 0. Esa fue la primera parte. Una vez que encontramos a sub 0, acá nos quedó que
a sub 0 por e a la x tenía que ser igual a 12e a la x y así encontramos a sub 0. ¿Sí? Y ahora para el lado derecho, para el segundo lado derecho, que era 24x al cuadrado. Entonces, lo que nosotros proponemos como solución particular es una solución, es como nosotros tenemos una potencia de x al cuadrado en este caso, lo que nosotros deberíamos buscar es, ya sé por qué, creo. Ya sé por qué me pasó lo que me pasó. Ya. Entonces lo que nosotros habíamos propuesto era un polinomio de grado 2 genérico, es decir, involucrar todas las potencias menores o iguales que 2, pero cuando nosotros decimos esto, como en realidad, como nosotros lo habíamos visto en nuestra forma un poco más general, lo estábamos viendo de esta forma de acá. Entonces es un polinomio multiplicado por una exponencial. Y en este caso, si aparece solo un polinomio acá, ¿cuál es la exponencial que me está multiplicando? Es e a la lambda 0 por x, entonces lambda 0 tiene que ser 0. ¿Sí? Para que todo esto desaparezca y me quede eso. Entonces, acá implícitamente hay un lambda 0 igual a 0. Y nosotros ya teníamos un lambda 1 que era igual a 0. Entonces lambda 1 se nos está repitiendo, o sea, el valor 0 como lambda se nos está repitiendo en el lado izquierdo y en el lado derecho, entonces ahora estamos en el caso de la resonancia. ¿Y cuántas veces aparece como lambda 0 en el lado izquierdo como raíz? Lambda igual a 0 aparece solo una vez en la raíz del polinomio característico en el lado izquierdo. Y como aparece solo una vez, tengo que agregarle acá una x extra, porque se repite una sola vez en el lado izquierdo. Si en el lado izquierdo hubiese dicho que, no sé, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son iguales a 0, entonces acá, como lambda igual a 0 se me repite en el lado derecho y en el lado izquierdo aparece 3 veces, acá la tendría que agregar una potencia a la 3. Pero como en el lado izquierdo aparece solo una vez, x aparece, hay un x que se agrega extra, pero que aparece solo a la potencia 1. Y ahí es donde debería aparecer lo que nos faltaba. Ahí está el error que se me había pasado. Entonces ahora nuestro YP es todo esto multiplicado por X, así que tenemos que derivar de nuevo y hacerlo bien porque lo que había hecho estaba mal. Así que vamos. Y' es B0 más B1X más 2B1X más 3B2X cuadrado. Y2' sería 2B1 más 3B2X. Y3' sería 3B2. Ahora sí. Entonces, ahora mi EDO, tengo que reemplazar mi solución particular ahora en la EDO para encont'r cuánto vale B0, B1 y B2. La solución, la ecuación era Y3' menos 2Y2' más 2Y'. Sí, toda la razón, sí, B2. Muchas gracias. Ahí este 2 pasaba adelante cuando lo estaba derivando de detalles de la derivación. Pero sí, muchas gracias por... Así que reemplazamos esto. Y3' era 3B2 menos 2 Y2'. Esto sería 2B1 más 6B2 X más 2 veces Y'. No me va a entrar, así que lo voy a escribir abajo. Más 2 veces B0 más 2B1X más 3B2X cuadrado.
Y ahora tengo que imponer que esto sea igual a mi lado derecho, y mi lado derecho en este caso era 24x cuadrado. Así que vamos a juntar todo lo que es término libre, después todo lo que tiene x y todo lo que tiene x cuadrado. Me queda 3b2 menos 4b1 más 2b0. Eso es lo que está libre. Lo que está libre. Más x por todo lo que tiene x, menos 12b2 más 4b1. Y el término asociado a x cuadrado más x cuadrado por, y el único término sería 6b2 por x cuadrado, y este tiene que ser igual a 24x. Entonces, de acá tenemos que si vemos la igualdad la potencia 2 de x, nos queda que 6b2 tiene que ser igual a 24, y después todos los otros términos tienen que ser 0. 3b2 menos 4b1 más 2b0, que son los términos libres, tienen que ser igual a 0. Y los términos que acompañan a la x igual tienen que ser 0. 12b2 menos 12b2 más 4b1 tienen que ser igual a 0. De acá sacamos que b2 es igual a 4. Con b2 igual a 4 podemos reemplazar esto acá, menos 12b, esto de acá sería menos 48 más 4b1 es igual a 0. Me queda que b1 es igual a 48 dividido 4, que es 12. Tengo que b2 es igual a 4, b1 es igual a 12. Y ahora vamos a usar la ecuación del medio para despejar b0. 3 por b2 sería 12, menos 4 por b1 sería 48, más 2b0 es igual a 0. Más 2b0 es igual a 0. Y, bueno, aquí el negativo pasa al otro lado, queda 36. b0 es igual a 18. Entonces tenemos b0, 18, b1 es igual a 12 y b2 es igual a 4. Con eso decimos que la solución particular 2 era x por 18 más 12x más 4x cuadrado. Y así finalmente nuestra solución para toda esta ecuación es la solución homogénea que sacamos más las dos soluciones particulares. Entonces la solución homogénea más la solución particular 1 más la solución particular 2. La solución homogénea C1 más e a la x C1 tilde coseno de x más C2 tilde seno de x. Esa era la ecuación homogénea, más la primera ecuación particular, que era A0 era igual a 12, ya la habíamos encontrado, así que era 12e a la x, más la segunda ecuación, solución particular, que es x 18 más 12x más 4x cuadrado. Esa es nuestra solución final. Eso, ¿alguna pregunta? No sé si se cacharon un poco dónde fue que me perdí y por qué me perdí. Cuando estábamos viendo la segunda solución particular, estábamos viendo el caso de el lado derecho igual a 24x cuadrado. Pero nosotros estamos viendo nuestro lado derecho como una forma particular, que era un polinomio por una exponencial
era la lambda 0 de x. Y este lambda 0, cuando aparece ese lambda 0, se repite como una de las raíces del polinomio característico, es cuando entramos en el caso de resonancia. Como acá no había nada, como acá no aparecía nada, significa que este lambda 0 era igual a 0, porque la exponencial de 0x desaparece y es 1. Entonces, eso nos dice de que este lambda 0, como se repetía, como ya teníamos un lambda considerado como 0, teníamos que agregar un término asociado a la resonancia, a nuestra solución particular que habíamos propuesto. Como el lado derecho era un polinomio de grado 2, lo que nosotros proponemos es un polinomio de grado 2, pero además multiplicado por este factor que es asociado a la resonancia de lambda 0 igual a 0. Y ahí sí pudimos reemplazar bien y imponemos que la solución particular tiene que ser solución, es decir, imponemos que esto tiene que ser igual a esto de acá, y así encontramos cada uno de los términos B0, B1 y B2, y después la solución final era la suma de todas las soluciones que fuimos encontrando a lo largo del camino. Eso. No sé si tienen alguna pregunta, no me quería extender tanto en esta parte para dejarle un tiempo para preguntas de ustedes, pero voy a dejar de grabar y si es que me quieren preguntar alguna cosa, me pueden preguntar.